Este libro nació aquí. Les voy a contar la historia de este libro. Cuando yo era niña, a ver si puedo hablar. Iba a la biblioteca, que a la vez era la inspección escolar, en la salita de la casa de mi abuelo. Me gustaba ir todas las tardes. Y él me decía, a ver, Chelilla, porque bueno, aquí soy Chela, ¿verdad? Me llamo Celia, pero aquí soy Chela. A ver, Chelilla, dame ese libro que está ahí ese del librero. A propósito. Y yo me subía en una silla y tocaba los libros. Tomaba el libro que él me decía y luego, a ver, ¿cómo se titula este libro? Las Memorias de Pancho Villa. ¿Quién es el autor? Siempre me preguntaba, ¿quién es el autor del libro? Yo desde niña aprendí a interesarme por los autores de los libros. Porque hay veces conocemos el título de un libro, pero no sabemos quién lo escribió. Bueno. Martín Luis Guzmán. Eso, muy bien. A ver, ven, tráeme el libro. Entonces, a ver, tomaba un bicolor y con un color rojo me marcaba una palomita, como un parrafito de 5 líneas. Muy bien, vas a leer este parrafito y mañana platicamos. Digo, pero son puras letras. No le hace. Ya me venía yo con mi libro. Aquí a la calle Madero número 10 donde nací. Sí. Y lo leía. Y al día siguiente, a ver, ¿qué leíste? Pues yo leí que Pancho Villa mató al hacendado que porque mancilló a su hermana. Papá Che, le decía yo, por decir papá José. Papá Che, ¿qué quiere decir mancilló? Le faltó al respeto. Bueno. ¿Y tú qué opinas? ¿Sería Villa un delincuente o un hombre que quiso defender el honor de su familia? Pues yo me quedaba pensando. Y después, pues yo que quiso defender el honor de su familia. De alguna manera él inducía un criterio que yo debía formarme en torno a Villa. Es decir, ahí aprendí a tener contacto físico con los libros como objeto, maestro. Si todos en nuestra casa tenemos libros, así fueran los libros de texto de la escuela, que aunque sean una rejita muy pintadita o en algún lugar, ahí se ponen los libros de texto. Entonces, los niños ven los libros, los tocan como objeto. Mi abuelo implementó esa estrategia pedagógica para enseñar a su nieta el contacto con los libros. Pasados los años, en una conversación de algunas que tuve con la doctora Elena Poniatowska, que ustedes conocen, autora de Tinísima, de Hasta no verte Jesús mío, Premio Nacional de la editorial Alfaguara, luego le falta ganar un Nobel de Literatura. Yo la admiro muchísimo a Elenita Poniatowska, que ya cumplió 90 años. Yo dije, maestra, ¿cómo podemos hacer para que los niños y las nuevas generaciones vayan adquiriendo el hábito de la lectura? Y me dice, es que desde que son bebés hay que ponerles en la bañera libritos de plástico para que jueguen con ellos, como con los patitos. Y entonces lo primero es familiarizarse con el libro como objeto. Siguiendo a Chartier, el objeto
libro cultural, aunque no conozca el contenido. Entonces yo tuve esa enseñanza. Número 2, mi abuelo implementaba una estrategia pedagógica que conocemos como constructivismo. A ver, ¿qué dice el libro? ¿Tú qué piensas? A ver, ¿tú qué opinas? Para que yo construyera mi propio aprendizaje y mi propia opinión. Y me enseñó, le decía yo una vez a una hermana, me enseñó a coger la historia con mis manitas de niña. ¿Por qué? Porque yo cogía los libros de historia. Y fue pasando el tiempo y todas las novedades pedagógicas de especialistas en la enseñanza de la historia, de historiadores, de ese desfile de vacas sagradas, para mí nunca ha sido una novedad, porque yo lo aprendí desde chiquita y lo puse en práctica como profesora. Bueno, este libro nació ahí y luego aquí en la escuela Benito Juárez, que cuando éramos niños se llamaba Mariano Gerardo López, que es el nombre del expresidente Adolfo López Mateos, y que según la versión de una de las hijas de López Mateos, que vive en una entrevista, dice que López Mateos es originario de por acá. No sé si de aquí de Tlaltenango o su papá cerca, otros dicen que de Nochistlán, en fin. La cuestión es de que tenemos cercanía con Adolfo López Mateos por su biografía. Pero yo tenía mi libro de 4º año de Historia y Civismo, que es el libro que lleva en el pico esta águila. Este es mi libro. Es mi libro. Le tomó la fotografía el papá de mis hijos, que es muy buen fotógrafo. Yo veía mi libro porque estuvimos primero, segundo, tercero y parte de 4º año de primaria. Dora, Guille, mis amiguitas de la niñez, a las que adoro, qué bueno que vinieron, Martita, Marina. Ellas jugaban conmigo, jugábamos de chiquitas allá afuera de la escuela, ¿verdad, Dora? Tú tenías una pelota y Guille siempre muy arregladita, yo jugando allá afuera. Pero ahí en el salón, cuando yo ya estaba en 4º año, ay, cómo me gustaba abrir mi libro, y había ahí porque eran acuarelas, no eran fotos. Hidalgo con la corregidora, con su túnica negra, a colores, y yo veía a Hidalgo y decía, ay, y volteaba al jardín y veía el monumento a Hidalgo del jardín. Y decía, ay, sí, igual. Hidalgo, aquella atracción mía desde niña por el padre Hidalgo. Y luego en los discursos de mi papá el 16 de septiembre, que le tocaron 2 veces decir un discurso ahí en el balcón de la presidencia municipal. Y yo chiquilla, bueno, en los desfiles decía yo, de la misma estatura se me decía mi papá que Hidalgo y el Hidalgo de la escuela. La independencia de México, ay, ¡viva México! Esa arenga que también han utilizado los presidentes de la República yo creo que desde Guadalupe Victoria hasta los presidentes más. Ahora vamos a ver esta presidenta que grita el 15 de septiembre, y cada presidente le ha acomodado lo que a su conveniencia. Bien, López Obrador en el último grito dijo: ¡viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva la Santa Hermandad! ¡Viva la no sé qué! ¡Viva no sé cuánto! ¿Y viva la qué? La gran fraternidad. Dijimos, caray, Eso es masón. el grito de los masones.
Igual, viva Cárdenas, viva. Cada presidente toma a los héroes que le convienen, o según él, a los personajes de la historia, quitemos de que si son héroes o no, a los personajes de la historia que según ellos representa su ideología. Entonces, viva, viva. El viva México no falta, y obviamente, viva Leona Vicario, viva la corregidora. Cuando, pues por ejemplo, José Manuel Villalpando dice, bueno, ¿y cuál fue la gracia de la corregidora? Que le avisó a la esposa del corregidor, Miguel Domínguez, en Querétaro, era su esposa, le servía chocolatito a los conspiradores, luego la encerraron, luego se destapó, luego creo que era amante de Allende, y fue y le avisó a Allende que le tocó la puerta con el zapato. Esas historias que nos contaban cuando éramos niños y que eran tan bonitas y que fueron forjando nuestro nacionalismo, lo que nos decían nuestros maestros, lo que las imágenes que veíamos, lo que nos contaba el profesor Montes, porque efectivamente él no iba a calificar, iba a darnos una clase de historia. E iba también a preguntarles a los profesores, a ver, ¿tiene algún problema? ¿Qué? Ay, maestro, pues es que a mí se me dificulta tal o cual, y mi abuelo las aconsejaba, ¿verdad? Entonces, todo eso, lo que viví de niña. Hay otra cosa. Cuando en 1959, siendo presidente de la República, Adolfo López Mateos invitó a don Jaime Torres Bodet para que fuera su secretario de Educación. Ya había sido secretario de Educación con Manuel Ávila Camacho, ya había sido secretario, pero luego ahora López Mateos lo vuelve a nombrar secretario, y entonces dice José Manuel Villalpando, otro historiador que yo admiro mucho, que de la cabeza de de Jaime Torres Bodet nació la idea de hacer libros de texto gratuitos. Y yo digo que no. El primero que tuvo esa idea y la expresó fue Adolfo López Mateos, un joven abogado como de 35 años, que una vez en la Ciudad de México abordó a Lázaro Cárdenas cuando recién había sido nombrado presidente de la República, y le dijo López Mateos a Cárdenas, hace falta hacer libros de texto gratuitos para las escuelas. Él se lo planteó a Cárdenas, pero Cárdenas se fue por la educación socialista, y no, ahí de los libros de texto, La Simiente y todos esos libros, ahí no me detengo, pero fue López Mateos el que se lo planteó primero a Cárdenas. Pero más atrás, en 1833, Valentín Gómez Farías, zacatecano también, tuvo la idea de que hubieran libros de texto gratuitos. De allá viene la idea. Pero entonces, López Mateos y Torres Bodet platicaron y llegaron al acuerdo de que sí, y fundaron la CONALITEC, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, en 1959, que tiene sus postulados y que no hay tiempo de mencionarlos, pero nombran como director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos a Martín Luis Guzmán, justamente, que ya había escrito la biografía de Villa, ya había escrito otro libro, El Águila y la Serpiente, y no era bien visto. Martín Luis Guzmán no era bien visto, era visto como izquierdoso, como que esto y lo otro. Y le dijo Torres Bodet, señor presidente, ¿y será conveniente que Martín Luis Guzmán esté al frente? Dijo López Mateos que sí. Y él fue el fundador de la Comisión Nacional de Libros de Texto, los tres.
tuvieron una conversación que quiero retomarles, porque miren, voy a tratar de ser muy concisa, porque ahorita les propongo públicamente aquí que establezcamos un conversatorio permanente sobre historia de la educación en México. Que siga eso después del curso de historia. Y fijarnos una fecha, profesor, y sentarnos para desahogarnos a gusto. Porque aquí vamos a cansar mucho. Y usted que sabe de Torres Bodet, y nos ponemos a platicar, yo ayudo a dirigir los conversatorios. Y si tenemos público, mejor. Y si podemos que se esté transmitiendo por redes sociales, todavía mejor, porque todo el mundo debemos enterarnos, o conocer, o en el museo, qué sé yo. Hay que hacer conversatorios entre nosotros. Bueno, lo que les voy a rescatar es esto. Les dijo López Mateos a Torres Bodet y a Martín Luis Guzmán que iba a ser el encargado de la impresión de los libros, de la parte material, de mandarlos a hacer, de imprimir. Que en los libros no aparezcan rencores, confrontaciones entre en textos que dejen ver odios, rencores, porque los niños y niñas deben estar al margen de ese tipo de cosas. Fíjense qué mentalidad. Y Torres Bodet, que era un intelectual, escritor. Yo pienso que hemos tenido tres grandes secretarios de educación en México. Justo Sierra, con Porfirio Díaz. Justo Sierra, el fundador de la religión de la patria. Allí en el discurso, en el primer centenario de la independencia de México, se hizo una ceremonia que qué barbaridad. Se inauguró el monumento del Ángel de la Independencia. El general Díaz recibió las reliquias de Morelos aquí en una almohadilla y dijo: ay, yo no merezco la espada y el uniforme del generalísimo. Bueno, y le encargó el discurso a Justo Sierra, porque el general Díaz era milite, no era humanista, no era militar, pues, no expresaba golpeador. Carmelita, su esposa, fue la que lo educó a decirle: a ver, se dice así, siéntate bien, toma los cubiertos. Él ya de 70 años y Carmelita como de 17. Imagínense lo que batalló el general Díaz para desabrocharle a Carmelita cada botón de la noche de bodas, porque eran vestidos que tenían los botoncitos así pegaditos, ¿se acuerdan? Y tenerle que de uno por uno. Yo creo que cuando iba a la mitad estaba quedando dormido. Pero Carmelita, su segunda esposa, fue su educadora. Pero miren qué importante que un presidente sepa cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y que dijera: yo no sé hablar en público, pero Justo Sierra. Y no que crean que todo lo... Yo ahora que veo, desde hace 6 años que veo la mañanera, no soy de ningún partido, ni estoy... Digo, ay, se me hace raro, ¿no? Bueno, silencio. Le encargó a Justo Sierra el discurso. No, Justo Sierra, nuestra querida patria, que hoy se viste de gala por esto y por lo otro, los santos héroes de la independencia, la religión de la patria. Todo eso ha ido nutriendo y estructurando una dinámica, una serie de elementos y de estrategias de los gobiernos, de los educadores en turno, y todo eso es a lo que yo bautizo la pedagogía de la nación, porque yo le puse nombre, no se lo copia a nadie. En Cuba, me dije alguna vez ahí en la Asociación de Pedagogos de Cuba, de la cual formé parte o formaré todavía,
Oye tú, Celia, pero ¿qué es eso de la pedagogía de la nación? ¿Quién lo escribió? Yo lo inventé, yo digo que así se llama. Todo lo que se fue haciendo desde el gobierno, desde los discursos, en las escuelas, en las cartillas, que primero hubieron cartillas, manuales escolares, los catecismos, profesor, se llamaban catecismos políticos, porque la forma de enseñar a los niños era mediante preguntas y respuestas, como el catecismo que aprendimos. ¿Quién te creó? Me creó Dios. ¿Para qué te creó Dios? Para que le amemos y esto y esto. Entonces se copió esa forma de enseñar en la iglesia el catecismo para hacer catecismos cívicos y catecismos políticos, antes de que hubiera libros de texto. Pasa el tiempo, y ahí fue Justo Sierra con Díaz, uno de los grandes educadores, que también es escritor, que escribió Elementos de, ¿cómo se llama? El libro Elementos de la Patria, Elementos, ay, ahorita el título. Bueno, yo quise hacer mi tesis doctoral sobre la obra educativa de Justo Sierra, pero mis asesores, que ya conoce el maestro Adolfo, dijeron, ay, por favor, pero ¿tú qué vas a decir de Justo Sierra si ya está todo escrito sobre él? Uy, yo me sentí chiquita, dije, no, pues ¿qué voy a decir? No me dejaron, como si ya estuviera acabada la historia de la personalidad de un... Siempre hay algo nuevo que decir. Bueno, entonces vuelvo. Justo Sierra, que por cierto le decía a Díaz, oiga, general, necesitamos, mire, a los niños más chicos enseñarles tal y cual cosa, los de siguiente grado, tal. Y dijo Porfirio Díaz, no, que todos aprendan lo mismo. ¿De qué batallamos? Bueno, uniformar la educación sin distinción era la mentalidad de Díaz, pero Justo Sierra estableció la primera Secretaría de Instrucción Pública en México. Bueno, nos vamos a saltar. Estábamos con López Mateos. Nombra a Jaime Torres Bodet. No. Torres Bodet para mí ha sido el mejor secretario de Educación que hemos tenido en México. Y una vez invité a mi tío Sergio Montes García, hermano de mi papá, que es pedagogo, que da clase en una universidad en México, a Zacatecas a dar una conferencia sobre Jaime Torres Bodet. Y yo llené la sala de maestros, mi tío Sergio iba a hablar de Torres Bodet, y a todo mundo, y cuando empezó a hablar mi tío dijo, perdone, agárrense, hijos de la no sé qué, que ya llegó sus huevos de oro. Y dije yo, ahí estaba un representante del secretario de Educación. Ay, yo le van a decir al secretario, yo que invité a mi tío. Y luego dijo, eso decían los soldados que iban a cuidar las casillas cuando fue la votación para la presidencia de Lázaro Cárdenas. ¡Pah! Habló de Torres Bodet, no, y terminó diciendo, uy, yo me asusté, dijo, pobre sistema educativo mexicano, tan lejos de Justo Sierra y de Jaime Torres Bodet, y tan cerca de Vicente Fox y Reyes Tamés. Pues sí, y era el presidente y era el secretario. Ya cuando salimos le dije, ay, dijo, a ver cómo me va con... Dijo, no te preocupes, Chela, si te llama la atención el secretario o alguno ahí, tú diles, no, yo qué culpa tengo, yo ni siquiera soy de Zacatecas, yo nací en Tlaltenango. Bueno, ese fue Torres Bodet, que escribió, que él personalmente entregó los primeros libros de texto gratuitos. Y a nosotras, Dora, Guille, no nos tocó que viniera Torres Bodet a Tlaltenango a entregárnoslos, pero nuestras manitas de niñas recibieron los primeros libros de texto gratuitos. ¡Qué orgullo! Bueno, pasa el tiempo y después
de Torres Bodet. Bueno, Vasconcelos, primero Vasconcelos y luego Torres Bodet. Me brinqué, es Justo Sierra, luego fue Vasconcelos, secretario de Educación, y Torres Bodet, subsecretario, y después Torres Bodet Vasconcelos, que fundó la Secretaría de Educación, y que, como dijo usted, primero era católico, y después dijo que no, que era cristiano, era protestante, y murió más católico que al principio, pero católico. Y imagínense, puso un crucifijo en la oficina de la Secretaría de Educación Pública, violando el laicismo como nosotros lo entendemos, y que José María Luis Mora definió como la libertad de creencia, no la prohibición de una religión, no. En 1824 dijo José María Luis Mora, el laicismo es la libertad de creencia, de culto, educación laica con libertad de creencia. Pero luego se fue dividiendo el sistema educativo entre las escuelas públicas y las escuelas privadas. Y aquí en Tlaltenango, la escuela frente al colegio, cuando salíamos de la escuela, los niños del colegio, Cultura y Restauración, nos decían: escuela rota, calzón remendado, nos gritaban. Yo me acuerdo, yo decía, ¿y qué tiene de malo que yo esté en la escuela oficial? Pero es que los niños del colegio era otra cosa, con las madres como maestras, con su uniforme, y nosotras pues íbamos con nuestra ropa, ¿verdad? A mucha honra, educación pública. Bueno, tenemos muchos problemas en el país, terribles, ustedes lo saben, pero pienso yo que el problema más grande que tenemos ahora en México es la educación, la mala educación, que tiene su historia, y que ahora con la nueva escuela mexicana, donde a los niños, yo solamente revisé el libro de cuarto año de historia, porque ya ven que revisé los libros de historia de López Mateos, los libros de texto de Echeverría, que se llamaron Ciencias Sociales, cambió el nombre de historia. Luego llega Salinas de Gortari y le vuelven a poner a los libros con Ernesto Zedillo en la Secretaría de Educación, vuelven otra vez a la historia, las matemáticas, las ciencias naturales, y ¿cuál? Historia, matemáticas, ciencias naturales y geografía. Bueno, otra vez el libro de historia. Los libros de texto de historia, incluyendo el de ciencias sociales de Echeverría, han tenido siempre un problema, han despertado polémica. Cuando López Mateos emitió los libros de texto gratuitos, la polémica era que por qué los libros de texto gratuitos que uniformaban los contenidos, estaban en contra de la uniformidad de contenidos, porque que el gobierno iba a definir los contenidos. Hubieron problemas, se superaron. Llegan los libros de Echeverría, vamos, ya no, los niños ya no van a llevar asignaturas. Ahora los niños deben tener una formación científica y que se enseñen a investigar y que sean interdisciplinarios los libros, ciencias sociales. ¿Va? Ahí nombraron a la doctora Josefina Zoraida Vázquez responsable de la hechura de esos libros, y me dijo la doctora, porque yo la entrevisté en el Colegio de México, le digo: doctora, ¿y cómo fue? ¿Qué le dijo el presidente? ¿Qué tenía que escribir? ¿Cómo debía de ser contada la historia o las ciencias sociales? Dijo: ay, a mí no me dijo nada. Pues Echeverría no era historiador, ¿qué iba a saber? Digo, yo nombré un equipo de 25 maestros para que me ayudaran a hacer los libros, y al último me dejaron sola.
Y yo los hice como yo consideré. Y hay que enseñar la historia de manera diferente. Mi maestra de historia de 4º año de primaria fue Eulalia Guzmán. ¿Y qué clases tan horrendas de historia nos daba? Ríos de sangre, fechas terribles, y ella fea, con cara de foco fundido. Y yo, doctora, pero ella descubrió los restos de Cuauhtémoc en Iztacalco. No, ella no fue. Después se descubrió que esos restos no eran de Cuauhtémoc, pero fue la primera arqueóloga del país, pues bueno, ella, bueno. ¿Qué discutían? Pues que de algo se mencionaba el Fidel Castrismo, a Fidel Castro, ahí muy levemente, pero ¿por qué? Bueno, llega Salinas de Gortari y otra vez otra polémica con los libros de historia. ¿Por qué? Porque en sus contenidos decía que la Malinche fue amante de Cortés. Pero ¿cómo a los niños se les va a decir que Cortés tenía un amante? Mejor pongamos la intérprete. Una foto de la película Pepe el Toro. Esa escena donde está Pedro Infante llorando con su niño, el torito. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Una película ahí, en el libro de historia. Y una foto de la Virgen de Guadalupe. ¿Pero cómo? Si la educación es laica, ¿por qué la Virgen de Guadalupe? Pero ahí se manejaba a la Virgen de Guadalupe como lazo de identidad nacional. Es uno de los elementos, el guadalupanismo, que forma parte también de la pedagogía de la nación. Todo lo que ustedes vean, música, corridos, las clases de historia, lo que oía yo en la casa de mi abuelo, mi papá, mi abuelo, mi tío Chon, no, que esto y que el otro, y que cuando fue presidente, que el Cárdenas, y que esto y que el otro, yo los oía y pensaba que todos estaban vivos. Porque ellos hablaban de los personajes y el periódico. Yo decía, no, pues están vivos, tanto que confundí la muerte de John F. Kennedy con la muerte del papá de Dora. Con los abarrotes Kennedy. Yo leí el Excelsior y dije, se murió Kennedy. Dije yo, ay, el papá de Dora. Ya fui con mi abuelito y le digo, que se murió Kennedy. Porque yo iba por el periódico todos los días a llevárselo de la línea verde a la casa, y en el camino algo leía. ¿Ven cómo se forma el capital cultural de nosotros? Ahí tenemos a Bourdieu. El capital cultural es lo que desde chiquitos aprendemos. Pues yo le llevaba el periódico, pues yo pensaba que Kennedy era el de la tiendita, papá de Dora. Y que Cárdenas, yo bueno, pues Cárdenas, o sea, aprendí a conocer el pasado para cuestionarlo en el presente, y de ahí normar criterio e ir delineando el tipo de nación según sus ideales. Cada quien tiene sus ideales, cada quien construye su propio nacionalismo, cada uno tiene un nacionalismo. Yo tengo el mío, Ramiro tiene el suyo. Cada quien lo forja, es como una materia plástica que nosotros vamos forjando. Y yo lo que hago en el libro es explicar quiénes, los gobiernos que han querido, qué tipo de ciudadano formar, qué quieren, por qué dijo el presidente. Me decía mi director, porque esta es mi tesis doctoral, me decía mi director de tesis, ¿y para qué tienes que hablar de Díaz Ordaz? ¿Cómo celebraba el Día de la Bandera? Si tú te debes enfocar en los libros de texto. ¿Cómo que no? Lo que hace el presidente, lo que dice, qué celebra, qué discurso dice, todo eso va formando el nacionalismo. Y nosotros, cada uno tiene el suyo. Y el que no lo tenga, nunca es tarde para construirlo. Porque
Ya me di a entender qué es la pedagogía de la nación, ¿verdad? No es nada más las estrategias pedagógicas, claro. La pedagogía es el arte de enseñar. Paulo Freire, del cual habla el maestro, es un pedagogo brasileño que era abogado, que se casó con una maestra, que lo mandaron a alfabetizar a la sierra, y él les enseñaba a leer a los adultos, porque en Brasil los analfabetas no podían votar. Entonces, pues él se fue a alfabetizar y se inventó su método. Iba allá al sembradío y les escribía: Eva vio la uva. Esa es una estrategia pedagógica para enseñar a leer. Hay estrategias pedagógicas para enseñar matemáticas, hay estrategias pedagógicas para enseñar la lectura, la lectoescritura, y yo defino aquí cuáles han sido las estrategias pedagógicas para fundar nacionalismo en los mexicanos, en diferentes generaciones y a través de los libros de texto. De eso se trata. Entonces Freire, a ver, ¿qué dice aquí? Eva vio la uva. A ver, ¿tú has sembrado uvas? Pues sí. ¿Y a cómo vendes el kilo de uvas? Pues a tanto, te pagan muy poquito. Y empezó a hacerlos reflexionar acerca de la realidad y entonces ir aprendiendo mediante un sentido crítico a leer y a escribir. Entonces él se pronunció en contra de la educación bancaria. Decía él, la educación bancaria es como cuando vamos al banco. Vengo a depositar 1,000 pesos y ahí te los recogen y te los depositan. Ahora ya tenemos transferencias, ¿no? Pero el ejemplo de él era este. Muy bien. Te pregunta la cajera: oiga, ¿y usted dónde sacó esos 1,000 pesos? ¿Para qué los guarda? ¿Para qué los quiere? No, simplemente los recibe y hace su trabajo. Entonces la cabeza, como si fuera una alcancía, aventando las monedas y aventar conocimientos sin razonamiento. Ese fue Freire. Y escribió un libro que se llama La pedagogía del oprimido. Y yo estuve 11 años en Cuba, trabajando, dando clases y aprendiendo el modelo freiriano, que me encanta. Muchos lo consideran pasado de moda. Por último, la nueva escuela mexicana. Ay. Ya no hay libros de historia. Eso se llama educación ética. Ética, Naturaleza y Sociedades es el libro. Ética, Naturaleza y Sociedad. Ahí escasamente aparece un dibujo de Emiliano Zapata, en 4º año. Zapata. Luego, la independencia. Yo seguí la independencia como eje rector, porque Mónica Quijada, que dice, la independencia se ha interpretado desde el modelo institucionalista, materialista y político. Bueno, de eso usted comentó. Entonces, yo me fui con la independencia, pero yo no digo que somos mexicanos a partir de la independencia, no lo digo yo aquí. Simplemente explico que se nos ha enseñado a que somos mexicanos a partir de la independencia de México, con la hipótesis de que el modelo institucionalista es el que ha prevalecido en 3 generaciones de libros en México. Luego me fui a buscar libros de Chile. Eso me faltó, que me faltaría si me alcanza la vida, porque es una interpretación de las independencias latinoamericanas, no nada más de México. Es la misma interpretación en muchas independencias. Ok. Otros dicen no. El nacionalismo o la nación nació en la época de la Reforma, en la República Restaurada de Juárez. Pero yo anduve consultando maestros y todo, y un niño me dijo ahí en un parlamento de los niños que organizan, le dije, a ver, ven, para ti, ¿qué es el nacionalismo? ¿Por qué eres mexicano?
Él nació el patriotismo, dijo, él son mis colores y todo lo que ustedes ven en esta portada. Eso me lo dijo un niño de 13 años que ahorita no sé cuántos años tiene. Qué ganas de buscarlo y decirle, mira, con tu frase abro el libro y lo cierro, ¿verdad? Después de un desfile. Seguimos viendo los desfiles de la independencia, pero la independencia en los libros de López Obrador ya no es que Hidalgo luchaba por las clases desposeídas, por las clases sociales que necesitaban liberarse del yugo, del gobierno de los gachupines. No fue por eso. Fue porque Hidalgo era criollo y ya querían los criollos ocupar puestos de gobierno y los peninsulares no les daban chance. Entonces aquí dijeron, como Napoleón como secuestraron a Pepe Botellas, el hermano de Napoleón Bonaparte, entonces, Pepe Botellas, ¿o quién secuestró al rey? Napoleón secuestró a Felipe VII, ya me acordé. Napoleón secuestró a Felipe VII, que era el rey de España y de nuestras colonias. Y aquí dijeron Hidalgo, entonces, si está secuestrado Felipe VII, van a venir los franceses y se van a apoderar, y entonces ya no vamos a poder nosotros. Van a gobernar los franceses. Pues hay que levantarlos en armas. Antes, si no estaríamos hablando en francés, no, puede ser, hubieran venido los franceses y hubiéramos aprendido. Es decir, la independencia tuvo otras razones, no solamente las que nos han enseñado en la escuela. El Hidalgo de los libros es uno. El Hidalgo que apenas estoy leyendo de Carlos Cerrejón es otro. El Hidalgo de mi abuelo, el profesor Montes, en los artículos de Jueves de Excelsior, es otro. Dice el profesor Montes, ¿y qué importa si la Güera Rodríguez fue amante de Hidalgo o no? Lo importante es que de la cabeza del padre Hidalgo nació la idea de la independencia, dice el profesor Montes. Y yo, sí, eso dijo, pues es eso. Pero ya con los años me ha ido cambiando la perspectiva. Entonces hay muchos hidalgos. Hay que ver, conocer más biografías, más investigaciones. Cada quien tiene su Hidalgo. Yo construí el mío desde la escuela, desde el monumento a Hidalgo, los discursos, y todo eso fue formando mi nacionalismo. Dice, por último, aquí escribí, pero dice el que fue director del instituto, el güero descendiente español, director de Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. Dice Paco Ignacio Taibo. Muy deslenguado. Sí. El que fue muy buen secretario, director del Fondo de Cultura fue de la Madrid, que reconocerle. Para que el sistema educativo mejore, se necesita que los presidentes de México elijan bien a sus secretarios de educación y los apoyen. Si no, ¿qué opina de Mario Delgado? Eso iba a decir. Pobre sistema educativo mexicano, tan lejos de Torres Bodet y tan cerca de Mario Delgado, el dirigente de Morena. Es el secretario de Educación y el que redactó los contenidos de los libros de texto de ética, ciencias naturales, ¿o qué, maestro? ¿Cómo se llama? Ética, naturaleza y sociedad. Ética, naturaleza y sociedad. Es un tipo que simpatizante del marxismo y esos rollos. Bueno, en el libro ese dice 120 páginas, todo lo que trae ese libro de historia. Y dice ahí, Hidalgo emprendió el movimiento para la independencia de México debido a los conflictos económicos que obstaculizaban el intercambio comercial entre América y Europa. Para decirles eso a los niños de cuarto año de primaria.
¿Qué van a saber los niños qué quiere decir eso? Es decir, hacen una interpretación del modelo materialista mal, trocho, párrafos copiados. Porque no hay referentes. Por ahí de libros ya Los alumnos hechos. no tienen los referentes para Nada. Las criaturas de cuarto año, ¿qué van a entender? Copiaron estos hombres párrafos de libros ya de adultos para ponerlos ahí. Dios mío. A los niños diciéndoles, tú fíjate bien, si estás en el cuerpo adecuado. A lo mejor tú no estás contento con ser hombre. Ya a los 5 años, influyéndoles. No respeta la inocencia de los niños y a pesar de las redes sociales. Entonces, conservemos el sentimiento nacionalista, sintámonos orgullosos de nuestros colores, sí. Hay que hacer cada uno las cosas con conciencia histórica, es decir, lo que yo haga este día, lo tengo que hacer bien, porque este día para mañana será pasado. Y estoy construyendo el pasado mío y el pasado nacional. No estoy construyendo el futuro, estoy construyendo el pasado nacional día con día.